Buenas noches, Costa Rica. Buenas noches, estamos en Legítima Defensa. Son las 19:03 de hoy, 21 de enero de 2026, segundo programa del año. El darle gracias a Dios primeramente por estar aquí con ustedes y a ustedes con nosotros. Y empezamos nuevamente con un programa más. Hoy vamos a tratar un temita interesante sobre, hace días estaba con las ganas de hacer este programa, analizar el tema de un triángulo que para mí existe entre Venezuela, Costa Rica, Choreco y Casa Presidencial. La semana pasada tuvimos aquí al comandante Célimo Guido, quien advirtió al presidente y al director de la DIS que los iba a denunciar por el ridículo que lo hicieron pasar o que lo están haciendo pasar. Pero hoy tenemos a una persona conocidísima por todos ustedes y es la segunda vez que lo tenemos aquí en el programa, el señor Camilo Rodríguez. Camilo, bienvenido. Licenciado, muchas gracias por poder venir. Y también saludamos a Gerardo Ledesma, la voz en off, quien nuestro coproductor, que nos tiene regañaditos hoy con temas aquí, que hagamos esto, que no digamos esto. A Camilo ya hasta los nervios se le cayó el cabello y toda la cosa. Exactamente, Camilo. Hicimos hasta un conteo de veneno aquí antes de iniciar. Medición de veneno. Camilo, te saluda la comunidad Legítima Defensa. Salimos a Costa Rica. Hoy especialmente sé que mucha gente de Costa Rica nos va a ver este programa por el tema a tratar. Estamos pronto a las elecciones y saludamos a Gerardo Ledesma, nuestra voz en off, que hoy está muy serio. Vamos a ver qué pasa en este programa hoy. Así es, gente. Gracias por acompañarnos en un programa más de Legítima Defensa. Recordarle que todos los miércoles usted nos puede acompañar a las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. Y bueno, ya hicimos inventario de veneno. Definitivamente, hoy es un programa para tener palomitas, una birrita, ¿por qué no? Disfrutar, y un shot de tequila. Disfrutar. O dos. Y disfrutar mientras podamos, porque hay gente que le preocupa mucho lo que piensan los chavistas, o sea, y realmente no tenemos que preocuparnos porque ya sabemos que los chavistas no piensan mucho. Entonces, aquí tenemos que empezar a caminar, a organizarnos como ciudadanos por una democracia real, ¿verdad? Y hay que cambiar Costa Rica, sí hay que cambiar, pero para eso necesitamos participar. Bueno, y no está de más decir también que aquí el señor Camilo Rodríguez, periodista y activista en diferentes áreas del quehacer nacional, también está proponiendo su nombre para ser diputado, ¿verdad, Camilo? Sí, que quiero es ser el diputado antinarcos. Muy bien, Camilo. Y eso es lo que quiero que hablemos ahora. Realmente yo le deseo mucho éxito a Camilo en su proyecto. Ojalá que la comunidad de San José, por San José, le dé el voto y tengamos un Camilo Rodríguez en la Asamblea Legislativa y que sepa ya Camilo Rodríguez que si el día de mañana llega a la Asamblea Legislativa y es diputado y empieza a hacer tonteras y actos de corrupción, chorizos y cosas así, los primeros que se le van a ir encima se llaman Gerardo Ledesma y ese servidor, para que sepa. Exactamente, ¿verdad? No, ya no me cabe la menor duda. Así que ya lo sabe. Herrera, acomoda el cuadrito, por favor, el cubo del micrófono. El cubo. Sí, aquí, así. Exacto. Muy bien. Gerardo, vamos a las estadísticas de homicidios. Segundo programa del año, vamos a ver cómo están los homicidios. Vamos a ver si Rodrigo Chávez ha hecho algo por Costa Rica y si Laura Fernández va a hacer algo, porque ella dice que va a hacer la continuidad de la continuación. O sea que la desgracia. Va a seguir, en homicidios vamos a seguir creciendo. El narco va a seguir haciendo su fiesta en Costa Rica. Sí, así es. Adelante, Gerardo. Bueno, tenemos un poquito de mejora de lo que estamos viendo es que el crimen organizado aún no ha regresado de sus vacaciones. 35 víctimas, lo que lleva del año en comparación con 45 víctimas del año anterior. O sea, tenemos una diferencia de menos 10 víctimas en comparación año con año. Recordando que el año... Es por las elecciones. Exactamente, que este año se pusieron de acuerdo con Chávez para bajar un poquito. Para bajarlo. Ok. Supongo que sí, porque recordemos que este año que cerró, el 2025, cerraría como el tercer año más violento de la historia. Cerró. Cerró. Ajá. Como el tercer año más violento de la historia costarricense, bajo la administración de Rodrigo Chávez Robles, pero algo muy interesante, con un tiempo muy similar de la permanencia de Mario Zamora como ministro de Seguridad, 3 años de ejercer ese cargo en este gobierno y 3 años de los años más violentos. Vemos un presidente incapaz de tomar acciones contra
la efectividad del ministro, artículo 140, inciso 1, 6 y 16 de la Constitución Política. Ministro y presidente son los primeros responsables por las muertes que han habido en Costa Rica. Eso demuestra la mediocridad de este gobierno y que obviamente lo podemos reflejar en la zona de Punta Arenas, que sigue todavía en aumento con 11 víctimas en comparación con el año pasado, que a esta fecha llevaba 8. La disminución de víctimas colaterales también se ha mantenido. Bueno, hasta este momento tenemos dos femeninas, un masculino. Son víctimas que no tenían nada que ver, no es que se matan entre ellos, sino que hay personas inocentes muriendo. Y estos son las estadísticas brindadas para el martes 20 de enero, o sea, el día de ayer. Una información oficial del organismo de investigación judicial sobre los homicidios que se han dado en Costa Rica durante este 2026, que apenas inicia. No hemos llegado ni siquiera a cerrar el primer mes. Lamentables datos, ¿verdad, Camilo? Incluso es bueno remembrar o recordarle a los costarricenses que en la guerra de 1948 murió menos gente que este gobierno de Rodrigo Chávez. O sea, Rodrigo Chávez rompió el récord, sobrepasó las cifras de muertes y la sigue de aquí hasta el 8 de mayo, ¿verdad? Rompe esa cifra de la guerra de 1948. Eso los costarricenses deberían de verlo para ir a votar el 1 de febrero. Y también hay más muertos en Costa Rica el día de hoy que los que murieron en las Torres Gemelas hace unos años atrás. Camilo, ¿qué pensás de eso? ¿Qué te parece? Que este gobierno ha sido una epidemia para el país en materia de seguridad. Totalmente. Ha sido pésimo, pero pésimo. Y eso tiene que ver con que ellos están tratando de crear una narcodictadura. Así, una narcodictadura. Un narcotraficante conocido como Gallo o Sombra o Papá Chávez, porque la prensa se equivoca y dice que hay un narco colombiano que le dijo Papá Chávez al presidente. No es el presidente. Es un narco muy grande del país vinculado con el Mencho, con el cartel Jalisco Nueva Generación. Es un discípulo del Mencho en Costa Rica, una célula del cartel Jalisco Nueva Generación en Costa Rica. Ese narco se llama Gallo o Sombra o Papá Chávez. Y ese Gallo me dijo a mí que él le pagó a este gobierno $3 millones para que le abrieran Bahía Draque, para que quitaran los guardacostas de Bahía Draque. Recordemos que las entradas principales de droga al país son Bahía Draque, Cabo Velas, Punta Burica. Esas tres en esa costa. Y luego todo el sur de Limón y el norte de Limón. Es decir, Barra del Colorado, Barra de Tortuguero, la frontera con Nicaragua y al otro lado la frontera con Panamá, porque Limón tiene frontera con Nicaragua y con Panamá. Esas dos fronteras, más Punta Burica, Cabo Velas y Bahía Draque. Y este narco, Gallo o Sombra o Papá Chávez, me dijo, yo pagué $3 millones para que me abrieran esa puerta. Imagínense. El gobierno. Él lo dijo. Okay. Él me lo dijo. Y me dijo que le ha pagado a Rodrigo Chávez $13 millones. Me lo dijo Gallo o Sombra o Papá Chávez, que es un narco muy grande de este país. Bueno, son datos que de verdad deberían de ponernos a pensar en el nivel en el que Costa Rica se encuentra el día de hoy. Mucho de lo que decís, Camilo, se está reflejando en las calles, se está reflejando incluso en la campaña política. Hay mucho dinero, hay muchos dólares en Costa Rica, hay mucha plata dando vueltas en plata dolarizada, dinero, pues. Vemos que la policía se queda corta en atención de crímenes. El OIJ está haciendo lo que puede. Todos los días desayunamos, ya no solo desayunamos, almorzamos y cenamos allanamientos contra narcos, contra funcionarios públicos detenidos por corrupción, y no sabemos en dónde vamos a parar. Bueno, sí sabemos, la verdad que sí sabemos. Hay un grupo de costarricenses que sí sabemos, los que estamos aquí y muchos de los que nos están escuchando. Sí considero poner atención a esto. Yo, a raíz de todo esto, el programa de hoy también quería enfocarlo o quería analizar el tema del por qué la relación que existe, por qué una persona como Choreco
amigo personal del presidente Chávez, se enaltecieron en la campaña política cuando ganaron, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué hoy en día Choreco está en el ojo del huracán y resulta que ya no conoce a Chávez? Dice que ya no es amigo. Ayer se abstuvo de declarar en la comisión. Mírala. Y resulta que con 10 millones de dólares los quería meter en el INS. ¿Quién tiene 10 millones de dólares cash para ir a meter al INS, para que ahí empezaran a moverse? O sea, no comenzaran a moverse. Y le voy a dar un dato adicional. Para lavarlo. Y le voy a dar un dato Siendo adicional. Choreco, asesorado por Celso Gamboa, abogado de Nicolás Maduro en Costa Rica. O sea, a mí todo esto, o sea, ¿no les parece coincidencia o demasiada coincidencia que habiendo 30,000 abogados en Costa Rica aparezca Celso Gamboa como asesor de Choreco, amigo del presidente, y Celso Gamboa como asesor en Costa Rica de Nicolás Maduro? Pero además, es que de Nicolás Maduro. Estamos hablando de las grandes ligas. Pero además, Celso Gamboa era el abogado de Pancho Villa, de Golfito. Era el abogado del narco Pancho Villa, del narco Marvito Villalobos Gardela en Puerto Jiménez, de los narcos Jalaguaro, de Cotobruz y cercanísimo de los Viales de Ciudad Neily. De toda una familia Ordóñez que trafica junto al diablo en Guapiles, de Machococa y de Pecho de Rata en Limón, de Agustín Corrales, Rafael Agustín Corrales Chavarría, narco de Acerrí. Oiga todo lo que estoy diciendo. El hombre tenía oficina en Acerrí, porque ahí está el narco Rafael Agustín Corrales Chavarría. Tenía oficina en Guapiles porque ahí están los Ordóñez que trafican con diablo. Tenía oficina en Limón porque ahí estaba Machococa, Pecho de Rata y Gatocol. Tenía oficina en San Carlos porque ahí está el narco Pollo, ahí está el narco Chino García. Y Chino García es un peterete, un testaferro de Daniel Ortega. Porque cuando hablamos de Nicolás Maduro hay que hablar aquí también de Díaz Canel en Cuba y de Daniel Ortega. Si correcto. Estados Unidos quiere actuar de verdad, tiene que cargarse a la par de Nicolás Maduro, a Daniel Ortega y a Díaz Canel. Porque ese es ese momento. Ese es el verdadero triángulo. El triángulo es Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Qué hizo Celso Gamboa? Metió a Costa Rica en ese triángulo. Venezuela pone la droga junto a Colombia. Cuba pone la logística, la cabeza, y Costa Rica por el territorio. En los gobiernos del PAC, Celso Gamboa y Michael Soto como ministros de seguridad, mientras nos tenían a todos encerrados en la casa, pasaban por Costa Rica lingotes de oro, camiones llenos de plata, cocaína y uranio no enriquecido de Venezuela. Terrible. Gerardo, veamos algunas de las imágenes de Cere Hoy o de la prensa donde nos informan lo que aquí estamos diciendo. Vean lo que decimos para que vean que no es un tema solamente antojadizo de nosotros. Cómo la prensa nos informa sobre el alineamiento entre Celso Gamboa, Choreco. Hay otras imágenes por ahí. Gerardo, si gusta, pasamos las imágenes primero para irlas explicando, para irlas viendo y irlas explicando. Vean cómo la prensa nos dice que el poder que recibió Choreco, es que no solo eso, Gerardo, es el poder, y amigos de Legítima Defensa, es el poder que Choreco recibe, lo embiste el presidente o le da ese poder para que Choreco llegue y meta sus manos en el Instituto Nacional de Seguros, que es una institución pública, por si no lo sabían. Aquí nos informa Canal 7, donde, porque hay gente que no sabía de este dato. Cuando yo publiqué esta información, la gente me decía, ¿cómo? Celso Gamboa trabajando con Nicolás Maduro. Celso Gamboa era el abogado de Nicolás Maduro en Costa Rica y a su vez era el abogado de Choreco en Costa Rica. Ahí están las imágenes que no nos dejan mentir y vemos como Celso Gamboa en algún momento incluso defendía públicamente que Nicolás Maduro era un presidente que estaba siendo atacado de manera injusta y de manera inapropiada. Tenemos un video por ahí, Gerardo, el video de donde habla Celso Gamboa sobre Nicolás Maduro
y vean lo que dice Celso Gamboa públicamente sobre Nicolás Maduro. Pongan atención a esto. Culpable, yo tendría que, si se me encontrase culpable, yo tendría que pasar tiempo en la cárcel. Son denuncias penales. Progreso Social Democrático. Choreco, 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 choreco. Muy bien, ese video no era el que pensábamos, pero no importa, es igual, está metido, como dicen, en la línea del programa. Como pudimos ver aquí, cómo Rodrigo Chávez y Choreco se aplaudían públicamente. Perfecto. Muy bien. Este video vemos que esto fue el día que Rodrigo Chávez ganó las elecciones y ahí aparece Choreco. Ahí aparece Choreco y Rodrigo Chávez aplaudiéndolo. Pero ¿cómo es posible que hoy, Camilo, ya no se conocen? Ayer dijo en la Asamblea Legislativa que tiene años de no verse con Rodrigo Chávez. Mentira, eso es mentira. Amigos. Choreco es un gran tapiz y el señor presidente también lo es. Se hicieron grandes amigos consumiendo licor. Choreco es el novio de la muchacha del Pani. Choreco es el querido de Kenly Garza Sánchez. Con razón yo no veo a mis hijos, porque Gabriela Arroyo Chacón, mi expareja, está vinculada con narcos, todos cercanos al grupo de Celso Gamboa, y Celso le habla a Choreco al oído para que Kenly Garza Sánchez no me deje ver a mis hijos. Pero escuche esto. Choreco le ha dicho a 3 personas que me han contado exactamente la misma historia, porque Choreco se emborracha y suelta todo, tiene la lengua suelta. De hecho, cuando estaba sano también suelta todo. Ahora vamos a ver un Dice video. que el señor presidente no solo es alcohólico, sino que consume cocaína, pero no la jala al presidente, no, porque es que la cocaína para un borracho es muy útil. Le quita la borrachera. Porque le baja la borrachera. Que él usa supositorios de cocaína. Eso lo contó Choreco. Se lo contó a 3 personas que me lo dijeron. 3 personas me dijeron, Choreco me contó tal tema. Choreco, en marzo del año 2024, yo me reúno con doña Pilar Cisneros. Doña Pilar Cisneros me dice que entre aquí Costa Rica manda, porque yo tengo interés de ser diputado, que ese es el partido que van a tener ellos, que ella no quiere a Mayuli Ortega, y que ella no quiere a Pueblo Soberano, y que no quiere a Laura. Todo eso me lo dijo. Y yo le dije después de la entrevista, porque ella muy gentil, y yo la admiro como periodista y como mujer enjachadora. Le digo, doña Pilar, el presidente tiene un serio problema. ¿Cuál? Tiene 3 personas a la par que le hacen mucho daño. ¿Quiénes? Celso Gamboa, Choreco y Otto Guevara. Ese es el triángulo de las Bermudas del presidente. Celso Gamboa, Choreco y Otto Guevara. Ya cambió. Ya ahora para las elecciones son Mayuli Ortega, Calixto Chávez y Choreco. Porque Choreco puso el primer lugar por Punta Arenas y puso el primer lugar por Limón. Sigue mandando. Y en ese momento le dije, doña Pilar, se les va a hacer un mierdero con esos 3 carajos. En el 4 de julio del año 2024, salió tarde la censura. El 4 de julio del año 2024 exploté la bomba de Choreco, porque Choreco andaba en un avión privado cargado hasta el cecerete de billetes, cambiando billetes de narcos por criptomonedas en Dubái. Wow. Y alguien me llama y me cuenta que doña Pilar lo llamó y le dijo, Choreco, ¿dónde está usted? En Dubái. ¿Qué está haciendo en Dubái? Ah, un trabajo para Celso Gamboa, porque el hombre dejó de trabajar en casa presidencial y empezó a trabajar para Celso Gamboa. Pero cáiganse de espaldas. ¿Quién es uno de los 2 agentes de seguros que llevan a Choreco y a Celso con $10 millones al INS? Un señor de apellidos Barzuna Thompson, primo hermano del alcalde de Alajuela, Thompson, y ahora candidato a diputado Thompson es del PLN. de Pueblo Soberano. Ese Barzuna Thompson, de barba,
que es candidato a diputado por Pueblo Soberano, es uno de los 2 agentes de seguros que encaminaron a Choreco y a Celso con $10 millones en el INS. Imagínense, esas son las compañías de Choreco. Choreco ha hecho grandes negocios, por ejemplo, para OPA con Datasys. El intermediario ha sido Choreco. Choreco es el intermediario. Choreco es inteligentísimo para hacer ese tipo de chorizos. No le paga a la gente, le amarra el perro a la gente. Y esa es la gente que me ha informado. Claro. Una noche estaba yo en La Chabelona, después de que detuvieron a Celso, y vino mucha gente a saludarme a la mesa. Y había 3 personas en una esquina que se quedaban viéndome así y se volvían a agachar. Se quedaban viéndome así, como cuando las gallinas tienen susto, que ven así. Entonces viene Álvaro, el dueño de La Chabelona, y me dice, mira, todo el mundo vino a saludarte por lo de Celso. Y le digo, sí, menos aquella gente de la esquina que se queda viéndome así para arriba, y estoy asustado, no sé quiénes son. Entonces él va y me dice, no hay problema, ellos son amigos míos, ellos no son peligrosos. Yo me acerco a esa mesa a saludarlos y me doy cuenta que son 3 personas que asistían a las fiestas del doctor Alan Pérez, cirujano plástico de los narcos, Celso Gamboa, Pecho de Ratua y Pollo. Y ese cirujano plástico hace fiestas junto a su esposa, la señora Lorena Lemus, ahí en Monterán, es vecina del presidente. Y esas 3 personas que estaban ahí me comentaron, en esas fiestas estaba el presidente, bebiendo whisky Macallan, creo que 20 años o 25 años. A mí me gusta el 18. Y ahí había cocaína. Y ahí llegaron unos negros que trabajan con Celso, no estaba Celso, pero unos negros que trabajan con Celso, y con sacos de billetes, y con una maquinita. Entonces yo ese mismo día, en media calle, en La Chabelona, como a las 2 de la mañana, grabé los videos. Luego alguien me llama y me dice, mira, que es que dice alguien que está en la cárcel, que es que vos sos un gran baboso, que contaste ahí, que estaban con una maquinita haciendo una demostración de cómo se contaban los billetes, que sos un gran baboso. No, que estaban contando los billetes para pagarle a alguien. ¿Y quién puede ser ese alguien? Todos esos afrocaribeños que estaban ahí con el saco de billetes trabajaban para un narco que estaba en la cárcel, y ese narco los recomendó con Celso. Todos trabajaban con Celso, andaban repartiendo camisetas del equipo de Limón. O sea que sí hay plata del narco, y mucha plata del narco. Terrible, terrible. Gerardo, tenemos otro video, no sé si me decís cuál es para... Vamos a ir con una foto que pusieron en el aeropuerto, porque creo que tenemos que llevar un orden, ¿verdad? Ok. Una foto que pusieron en el aeropuerto que, bueno, vamos a ver. Quiero que vean esta foto que hay en el aeropuerto. Fue a mi llegada al país ahora, hace unos días, y quiero que el costarricense observe lo que yo sentí cuando entré al país y vi la foto que ustedes van a ver. Casi me devuelvo, pero para Cuba o para Venezuela. Vean esto. Vengo llegando a Costa Rica y me encuentro esto aquí. Ay, mae. 100 expedientes penales en tribunales y orgullosamente pone la cara en un aeropuerto. ¡Jodas! Vengo llegando a Costa Rica y me encuentro esto. Algo que me llama mucho la atención es que si el aeropuerto internacional Juan Santamaría no es una institución pública, tiene una concesión del Estado, ¿por qué tienen fotos del presidente como si fuese una institución pública? Como hacen en los países dictatoriales. Sí, con Maduro. Que tienen a con Maduro Díaz fotos en Canel, todo lado, con hasta en Daniel los servicios sanitarios. En Corea también tienen Oiga, fotos cállate de obligatorias. espaldas. Y en Corea los obligan a que la foto esté limpia. Si la policía entra y ve que la foto está sucia, toda la Corea del familia Norte, va Corea del Corea del Norte va para la cárcel. ¿Por qué Rodrigo Chávez en el aeropuerto? Vieran qué feo sentí yo cuando observé esta fotografía y no había mandado el video a las redes hasta verlo hoy, para después ver los cortos, porque me indignó. Si yo me sintiera orgulloso de ese presidente, que pongan fotos hasta en los aviones si quieren, o las tienen por los panfletos en los aviones. Pero ¿por qué Rodrigo Chávez? Es que ¿Por qué una foto de Rodrigo Chávez en una institución, en un aeropuerto que tiene una concesión del Estado?
¿Qué prometió? Es O, para que o los por qué ticos- ese amor para el presidente? No. Es para que los ticos sintamos vergüenza cada vez que pasamos por el aeropuerto para decir esto no hay que volverlo a hacer. Yo llegué a Estados Unidos y podía haber visto una foto de Donald Trump, si les hubiera dado la gana ponerla, y no lo tienen así. El problema es que ahora yo, cada vez que vea esa imagen en el aeropuerto, me voy a imaginar a un hombre metiéndose varas de coca por el culo. Eso es lo peor. Él usa supositorios con Wow. cocaína. ¿Qué tenemos de más, Gerardo? Choreco. Además, ustedes ven al presidente muchas veces y el movimiento de la boca, el movimiento que él hace es el de un No, sí se ve consumidor que el hombre de algo. cocaína. Ahora, vamos a ver las primeras imágenes de Nicolás Maduro cuando fue arrestado. Adelante, vamos, Gerardo. Primeras imágenes de Nicolás Maduro. Podemos verlo Impactante. perspectiva que tiene atadas las manos, está vistiendo Vea la botella de agua, la que yo compro. estas imágenes, usted también las puede encontrar La que yo compro ahí en el Publix. en la red social del presidente Donald Trump. Y lo trae un mae de la DEA, ¿viste? Un oficial de la DEA. Silvia Flores, ya Una operación de narcotraficantes, o sea, antinarcotráfico, pues. por narcoterrorismo, Bueno, impactantes imágenes, de verdad. llevarlos hasta pasar vida en prisión. Para mis amigos de Legítima Defensa allá en Costa La Rica. primera imagen que se da a conocer del gobernante Nicolás Maduro tras su captura en horas de la madrugada en territorio venezolano con una incursión militar estadounidense. Están viéndolo ahí también a bordo de este buque militar. Bueno, acá vemos algo muy interesante con esto y es que la captura de Nicolás Maduro también va a traer como consecuencia que el crimen organizado, al tener menos productos, se va a dedicar a otros delitos, como el tráfico de personas, tráfico de órganos, sicariatos, etcétera, etcétera. Costa Rica, Están unidos. claro que sí, tiene que empezar a prepararse. Ya sabemos que ni el presidente de la República ni el ministro de Seguridad, y ahora nos dimos cuenta que tampoco la DIS tiene la capacidad intelectual de atender este tipo de casos porque dedican a perseguir a activistas sociales. Y algo muy interesante, y es que también vamos a ver un fenómeno que tenemos, no solamente en Costa Rica, sino en el mundo, es hacer meme de cosas que de verdad deberíamos Sí, estar sí, sí, preocupados. sí. Claro. Ese video yo lo tomé allá en Fort Lauderdale el día que perdón, se me equivoca. Maduro. Rodrigo Chávez Fue, va a caer, fue- va a caer fue un un narco notición, también. fue una notición en Estados Unidos porque nosotros ese día teníamos que ir a Miami a un partido de los Miami Heat y la gente en Estados Unidos Y no, más en- no se había lanzado a la calle porque también tenían miedo de los venezolanos de tirarse a la calle y que les cayera el ice, ¿verdad? Pero sí me llamó la atención porque esas fueron las primeras imágenes que salieron. Nosotros allá estábamos a una hora antes estamos una hora adelantado en ese momento y a Costa Rica no había salido esa información todavía. Sí, fue un sábado. Fue un sábado, creo. La sacamos, yo tomé el video de la casa donde yo estaba y me llamó la atención porque esa fue la primera foto de Nicolás Maduro y como decimos aquí, en el mundo hay un antes y un después del World Trade Center y hay un antes y un después de la caída de Nicolás Maduro. Sí sabemos que el régimen ahí está, pero por lo menos esto le dice al narco y a los narcos de todo el mundo Sí. que ahora están considerados terroristas y en cualquier momento les cae un misil, ¿verdad? Sí. Me parece interesante lo que está sucediendo en el mundo. Sí vemos la presencia del DEA en Costa Rica más de lleno. Antes no estaba, el DEA siempre ha estado en Costa Rica, pero en este gobierno se metió de cabeza y vemos que está prestando mucha y muy buena información. Y por dicha, porque lo que hizo Donald Trump no lo hubiese hecho nadie nunca. Si a Maduro no lo sacan de esa manera, la No lo democracia, la ONU, la OEA, la OTAN, la OMS, la OIT, nadie hubiera sacado a No, y Maduro lo donde hubieran está. convertido en un régimen como el de Cuba. Bueno, ya lo era. Primero lo que Hugo pasa. Chávez, después, quiero decir en la duración. Claro, Primero claro. Hugo Chávez, después Nicolás Maduro, después de Nicolás Maduro hubiera venido. Sí, el Diosdado único que Cabello, va a barrer con toda esta basura, gústenos o no nos guste, es Donald Trump o que Estados tiene Unidos. que barrer tiene con que barrer. Daniel Ortega, con Díaz Canel y con Rodrigo Porque Chávez. Donald Trump también sabe- Rodrigo Chávez está metido con los narcos. Y si gana el partido Pueblo Soberano, van a querer crear aquí una narcodictadura. No podemos permitir que Pueblo Soberano, por ejemplo, tenga mayoría en la asamblea. No que lleguen que no llegue a ningún lado.
que Pueblo Soberano no puede llegar ni siquiera No, que a haya- tener pero ni un síndico. Qué vacilón, vieras que cuando escucho eso del pueblo soberano y los 40 diputados, no sé por qué me acuerdo de un Alibaba. Y los 40 ladrones. Los 40 ladrones. Adelante, No pueden Gerardo, llegar, no pueden tenemos... llegar. Eso es terrible para la democracia de Costa Rica. Veamos otro video, Gerardo. ¿Cuál es el que se nos- Así es. Esto es, obviamente, inteligencia artificial, que está bien, lo hacemos como humor porque es parte de la cultura latinoamericana, pero, ojo, cuidado, así empezaron en Venezuela, veamos. Una vez. ¿Trato hecho? Sí. Sí. Vale. La narcodictadura, pero fue el día antes de que lo detuvieran, el hombre salió públicamente apoyando a Ariel Robles. Después Ariel Robles dijo que no, que eso era con inteligencia artificial. Mentira. Oiga, no sabía Nicolás Maduro salió apoyándolo. Usted no estaba en el país. eso. No, pero no, sí. El día antes, vamos a buscar el video para que usted lo observe. El día antes él dice: en Costa Rica apoyen al compañero Ariel Robles. El día antes. Gerardo, tenés la imagen ahí donde el gobierno de Venezuela nombra, yo te lo pasé, le da poder a Celso Gamboa para que la gente termine de convencerse de que, no, ese no, de que Celso Gamboa fue investido por Nicolás Maduro para operar como abogado en Costa Rica. Ese es el documento. Si querés le das un acercamiento, bueno, la gente lo va a hacer en la casa. Vea, Camilo, ese documento es del procurador venezolano, Sí. cuyo nombre no recuerdo, donde le da poder a Celso Gamboa para demandar a unos funcionarios venezolanos a raíz del cambio de gobierno en aquel momento de Juan Guaidó, creo que era, y Celso operaba como abogado ya con un poder. Ese documento es un poder legal, un documento judicial, legal, jurídico, donde el gobierno de Venezuela y Nicolás Maduro le dice a Celso, represéntenos en Costa Rica. Vean los tentáculos, los gobiernos del PAC, tentáculos de Venezuela en Costa Rica. en los gobiernos del PAC. Camilo. Así como acabo de decir que ojalá que Ariel Robles no saque ni un solo diputado, que un día antes Nicolás Maduro apoyó al Frente Amplio. Hay que decir que el PAC abrió de par en par las fronteras de Costa Rica para Nicolás Maduro. Y ahí hubo dos grandes operadores, Celso Gamboa y Michael Soto. Y ahora Michael Soto, Choriloco, es el director del OIJ. Choriloco. Porque le montaron una denuncia a Randall Zúñiga, porque Randall Zúñiga tuvo la osadía de quitarle el teléfono a Celso Gamboa. Gerardo. Había que quitar a Randall Zúñiga y había que poner ahí a Choriloco, a Michael Soto, hermanitico de negocios con Celso Gamboa. Después se pelearon por plata. Pero esos dos son los grandes operadores que tuvo la narcodictadura venezolana en Costa Rica en el tiempo del PAC. Ahí podemos ver, Camilo, vean la denuncia penal que presentó Celso Gamboa ante los tribunales de Costa Rica, ante la Fiscalía, Oiga, qué por un buena asunto información. de unos hurtos, de unos robos que unos funcionarios venezolanos que estaban en la Embajada de Costa Rica, de Venezuela en Costa Rica, y cuando hubo el cambio de este tema de Juan Guaidó, que el poder y todo esto, se robaron unos, enseres electrodomésticos, no sé, y entonces el gobierno le da a Celso Gamboa el poder para que haga estas denuncias. Ahí vimos la denuncia que puso ante la Fiscalía, no sé cómo estará esa denuncia, me imagino que no ha parado de nada, pero sí es importante ver cómo es posible que entre 30,000, más de 30,000 abogados que hay en Costa Rica, ¿por qué casualmente aparece Celso Gamboa representando a Nicolás Maduro en Costa Rica y también
abogado de Choreco, la mano derecha en la campaña política de Rodrigo Chávez Robles. Y hoy dice que no se acuerda de él, que no lo conoce y que no sé quién es. Y Vamos a abogado ver, de un montón de narcos veamos aquí. el video de Choreco hablando del poder que tenía en el INS gracias a Rodrigo Chávez. Gerardo. No que lo interrumpa, pero cuando uno ve el contexto y lo pone todo en un panorama, muy pocos costarricenses tienen la capacidad de acceso a las figuras claves en diferentes organizaciones e instituciones que usted tuvo. Para un costarricense normal, y tal vez quiero dar un panorama, no es normal agarrar el teléfono y llamar a la presidenta del INS, como usted lo acaba de decir. Sí. Tampoco es normal agarrar el teléfono y llamar al director del BCIE para algo. Cuando uno ve eso, uno dice, pucha, usted le fue asignado un rango de poder para poder tener esas cercanías. Y ahí es donde creo que se debe explicar bien y como población entender, porque hoy ningún tico que está en casa, es más, tiene los números. Jorge, no ha sido ninguna cosa que se me asignó, ninguna cuota de poder. Una cosa que sencillamente construí una carrera de 20 años. Yo conozco, o sea, antes de conocer al presidente, a Rodrigo Chávez, el 21 de octubre del 2021, yo en mi teléfono tenía números de 4 expresidentes y dos presidentes de Latinoamérica. O sea, no ha sido algo fortuito, no es algo que se hizo de la noche a la mañana. Es algo que yo construí en una carrera metido en la política durante 20 años. Y un video. Muy bien, aquí vimos y observamos y escuchamos el poder que tenía Choreco, o tiene, porque me imagino que todavía tiene sus contactos en el gobierno, obviamente, en el INS. Pero ¿cuál era el interés, Gerardo? A mí lo que me pregunto yo, Camilo, Gerardo, es el interés de Choreco de meter 10 millones de dólares, oiga, de dólares al INS. Vean la manera de él nada más agarra de tú a tú el teléfono y llama a la directora del INS, a la presidente, Sí. Tiene el poder y habla en nombre de Rodrigo Chávez. Él mismo lo está diciendo. Habla en nombre de Rodrigo Chávez. No es que, mire, me podría comunicar. No, él tenía línea directa con la gente del INS. Aquí la pregunta que yo hago es, ¿qué otras cosas o en dónde otros lugares Le voy a decir no dos. habrá metido plata Choreco Le voy de a esta decir manera? dos. Porque en INS lo frenaron, porque en INS tiene todo un voy a engranaje decir de dos. pesos y contrapesos. Pero ahí Choreco está diciendo que él actuaba a nombre o actúa a nombre de Rodrigo Chávez, presidente de la República. Choreco mete 10 millones de dólares, trata de meter esos 10 millones de dólares en el INS. Qué grave, ¿no? A través de Barzuna Thompson. Mete un montón de negocios para dar. No, pero dicen que este dinero también está relacionado con Celso. Sí, plata de Celso, Ok. plata de Celso, porque él empezó a trabajar directamente con Celso. Yo lo denuncié el 4 de julio del año 2024 cuando él andaba con un avión privado lleno de billetes cambiando toda esa plata del narco en Dubái. Y estando en Dubái lo llamó doña Pilar Cinderos. Vamos a otros dos negocios. Datasys. Datasys es una empresa que vendía 2 millones de dólares al año en los gobiernos del PAC. Hoy vende entre 28 y 30 millones de dólares al año. ¿Quién es el que le consigue los contratos en el gobierno de Rodrigo Chávez? Choreco. ¿Y quién es Datasys? Es la empresa de Valenciano Camer que tiene ahí como empresa tureca a OPA. Por eso OPA ha apoyado tanto a Laura Fernández y al gobierno. ¿Por qué ahora se pelean? Es un pleito de mentirillas, porque tienen un partido tureca que es el de José Aguilar Berrocal, casado con una prima hermana de Bukele hermanitico de Aguilar Berrocal y hermanitico del presidente. ¿Qué es lo que quieren? Que si no alcanzan mayoría con Laura, tengan los diputados turecas de José Aguilar Berrocal, Sí, a mí financiado por Valenciano Camer y financiado por Antonio Álvarez de Santi de Liberación Nacional. Me parece, yo estuve viendo a este señor Berrocal, estuve le dando seguimiento, y sí me pareció extraño porque también lo dijo Celi Moguido aquí la semana pasada, dijo que había que Rodrigo Chávez había enviado a Valenciano Camer a trabajar, a financiar o no sé Exactamente. qué, con este muchacho Aguilar Berrocal. Me da miedo porque ya aquí lo dijimos hace unos programas atrás, o hace bastante, Gerardo, que dijimos que a mí me daba miedo estos pleitos que surgen casi que antes de terminar los gobiernos entre los candidatos. Entonces la gente dice, como Rodrigo Chávez y Carlos Alvarado, no, si Rodrigo Chávez se enojó con Carlos Alvarado es porque Rodrigo Chávez es de los mejores, tome Rodrigo Chávez. Y lo mismo está pasando con otras personas en estos momentos. Ese José Aguilar Eso es de un Natalia Díaz también,
que salió del gobierno y que ahora Pero se no enojó ha con levantado, Chávez. pero no no, ha no, no, levantado. lo que quiero decir es que pareciera que todo esto es un arreglo. Simulemos Parece el controlada. Por eso, que es el nombre. ya lo dijimos en unos programas aquí, Disidencia controlada, lo qué habíamos lindo, qué buen advertido, nombre. que es un asunto de que pareciera que estamos, es como que el día de mañana yo llegue presidente y ponga a Camilo y en un mes antes de las elecciones o 6 meses Nos antes peleamos. aparecemos en pleito Camilo y yo y después Camilo queda de presidente y al final es exactamente lo mismo. Siempre lo he dicho que este es el tercer gobierno para Gerardo. ¿Qué otro video tenemos ahí, Gerardo, para que nos lo muestres? Tenemos uno sobre el traslado de Nicolás Maduro. Veamos como esta imagen me gusta, este video me gusta. A mí me encanta este video, como Maduro llega a Nueva York y vuelve a ver como para el cielo. Seguramente dice, ¿a qué hora me irá a mandar Putin un dron o el de China, Xi Jinping? Y no le mandó nada. Este video, para que vean, como decíamos Camilo y yo a extra cámara, es inspirador. Porque vemos a un dictador que pensábamos que iba a ser inquitable, inamovible, y lo vemos ahí. Ahora veamos lo que Celso Gamboa dijo de este dictador. Gerardo, por favor, escuchen esto. Costarricenses. Culpable, yo tendría... La República Bolivariana de Venezuela ha venido siendo objeto de fuertes ataques infundados sobre la legitimidad constitucional del gobierno. Se han desatado una gran cantidad de informaciones falsas y difamatorias sobre el gobierno venezolano. El motivo por el cual Maduro tuvo que buscarse un abogado en Costa Rica fue para pelear por el hecho de que se haya tomado la embajada de Venezuela en Costa Rica por parte de María Faría, quien es la embajadora designada por Juan Guaidó en Costa Rica. Yo no estoy defendiendo el hecho de que la embajadora Faría haya actuado bien o mal, porque el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, había dado un plazo de 60 días, a mi parecer excesivo, para que los funcionarios chavistas dejaran Costa Rica y dejaran esa instalación diplomática. Plazo que ha sido aprovechado por estos funcionarios para desmantelar la instalación diplomática y llevarse los insumos y recursos que le pertenecen al pueblo venezolano. Ladrones, a final de cuentas, porque eso es lo que son, aprenden de sus maestros, se llevaron todo, y eso lo hemos visto en otras instalaciones diplomáticas y militares venezolanas en el extranjero, como de las que ya tomó control el gobierno de Guaidó con el embajador Vecchio en Washington. Aquí queda muy claro la defensa fuerte, violenta de Celso Gamboa para el gobierno de Nicolás Maduro, y ya explicamos anteriormente que le dieron un poder legal para actuar en Costa Rica, y qué curioso que siendo defensor de Nicolás Maduro aparezca también siendo cercano y queriendo meter Celso 10 millones al INS de dólares con Choreco, la mano derecha y amigo y hermano menor, yo creo, de Rodrigo Chávez. Es que nos levanta tantas sospechas, por eso es que yo hablaba de un triángulo, Camilo. Hace días quería yo hacer este programa, pero fue que, bueno, por un día de estos, llegando del país, me enfermé, estuve con gripe, luego llegó y apareció el tema de Celi Moguido, lo invitamos al programa y ahora este tema ya lo logro discernir, y por eso te invité, porque yo sé que en cuanto al tema estás informado. ¿Cómo costarricenses no abren los ojos? Porque andan diciendo por ahí que Rodrigo Chávez les abrió los ojos. Lo que hizo fue que les sacó los ojos a un montón, porque no han podido ver el nivel de corrupción y no han podido ver cómo el narcotráfico se metió en Costa Rica, y descaradamente Choreco viene y nos dice que él quería meter 10 millones, que él le hablaba a la jefe del INS para meter 10 millones de dólares para lavarlos. Camilo, de Celso Gamboa, quien hoy, en minutos, en segundos o en horas,
lo van a montar en un avión y se lo van a llevar para Celso Estados es Unidos. la cabeza de una organización. ¿Cómo es que hablamos de esto de 12 tan abogados, mezclado con un gobierno? donde está Simón Angulo Arredondo, José Pablo Badilla Villanueva, Cáiganse de Espaldas, Francisco Dalanese, el Chupacabros Cochovis, Coutsuris, está Douglas Iván Rivera, el narcojuez, está Edgar Francisco Hernández Mora, está René Orellana. Todos ellos son abogados de narcos. La mano derecha de Celso en mucha de esta materia es Irving Malespín. Yo le digo Irving Maliantín. Y he dicho en la DEA, tienen que llevárselo. Y tienen que llevarse a Simón Angulo Arredondo, quien ha sido ahora abogado de Tony Peña Russell, de Ojos Bellos, de Manzanita, de Tureski, de Rafael Praldin Guevara, de un montón de narcos que eran cercanos a Celso. Ellos, José Pablo Badilla Villanueva, Simón Manzanita Angulo Redondo, Agustín Corrales, que es narco y es abogado, ellos son parte de la misma organización. Solo se han llevado algunas cabezas. Es terrible, Camilo. Y vemos ahora que menciono el tema de Celi Moguido, vemos, aquí nos hacen una pregunta, Camilo, ¿por qué no han atrapado a Alejandro el Diablo? Pero sí vemos que la DIS sí acciona de manera violenta y rápida contra una persona como Celi Moguido por una reunión que tuvo por un tema de agricultores. ¿Qué pasa en Costa Rica, Camilo? ¿Cómo es que la DIS, con toda su tecnología, y para los que no saben, la DIS tiene un presupuesto exorbitante, fuertísimo, y yo no sé quién le pedirá cuentas a la DIS por ese dinero? ¿Sabe quién es la hermana de Jorge el Trompo Torres? La primera esposa de Celso Gamboa. Ingrid Torres. La primera esposa de Celso Gamboa. Sí. Tiene un hijo de él. ¿Usted sabe quién es? Creo que tiene un hijo. Sí. ¿Usted sabe quién es la esposa de Manuel Jiménez Steller, viceministro de Seguridad? Una prima de Celso Gamboa. He dicho muchas veces por todo lado aparece, lo he dicho en este programa. Este gobierno tiene 7 u 8 figuras cercanísimas a Celso Gamboa. Jorge el Trompo Torres, que fue el primer maestro en la mafia de Celso. Manuel Jiménez Steller, viceministro de Seguridad. Eric Lacayo, viceministro de Seguridad. Gerald Campos, ministro de Justicia. Inca 7, de la seguridad del presidente. Choreco. Kenly Garza Sánchez, la querida de Choreco. ¿Qué quiere decir que esté Kenly Garza Sánchez ahí? Que los narcos de Costa Rica también están traficando niños. Lo he dicho por años y decía que... ya hubo denuncias en el pasado, por supuesto, ¿verdad, Camilo? Creo que del vos también... PANI de Cariari, del PANI de Puerto Jiménez y del PANI de Orotina. Yo presenté las denuncias en la fiscalía. Es un verdadero asco. Yo aquí lo dije, lo he dicho reiteradamente, la persona que llegue a la presidencia el 8 de mayo va a tener que hacer un enema muy fuerte, va a tener que buscar laxantes para regarlos en todas las instituciones públicas. Dígame, Gerardo. Más de 2.800 millones es lo que maneja, estamos hablando de colones, lo que maneja la DIS como presupuesto anual. Más de 2.800 millones de dólares. ¿Anual? Anual. ¡Wow! No sirve para nada. Wow. La DIS hay que cerrarla, no sirve para nada. Es una institución corrupta. Para darles datos más exactos, en el 2024, 3.227.4 millones, en el 2025 2.929 millones y en el 2026 2.890.9 millones. Eso es lo que tendrían de presupuesto para el 2026 para perseguir al diablo. A reuniones de personas. Para perseguir a Celi Moguido y a los del grupo ahí de... Sí, y a un grupo de prensa independiente. Es que esto es lo interesante. Sí. Esto es lo interesante. Como el presidente de la República es el comandante en jefe de la fuerza pública y que hace movimientos con la policía de que mueven la guardacostas y tienen un presupuesto para... ¿Cómo es posible que con estos presupuestos no tengan la logística para hacer bien su trabajo? Le voy a contar dos historias de la... Sí, es demasiada plata, es demasiada plata. Y ni siquiera, y algo muy feo, un toquecito, Camilo, algo muy feo, y yo sé que suena feo, pero tienen el culo en la nariz y no les huele mierda. Oiga, la UPAD la crearon en Casa Presidencial. Exactamente, en el PAC. Ahí mismo, en los metros cuadrados de Casa Presidencial.
Y Hans, Sí. ¿cómo es que llama? El señor Hans Sequeira Sí. y el señor Torres, director de la DIS, no tienen la capacidad intelectual para decirle a los costarricenses, señores, ustedes como costarricenses y yo como funcionario público estoy en obligación de denunciar todo aquello que es un acto de corrupción. Esos dos señores deberían de haber sido denunciados incluso por el Tribunal de Ética de la Procuraduría General de la República. me querelló. Ahora y que se dice declaró procura- un sobreseimiento definitivo. ¿Quién? Hans Sequeira me querelló. Ah, ¿en serio? Hans Sequeira es de los pocos que me ha querellado y hubo un sobreseimiento definitivo. 3 historias de la DIS muy rápidas. Adelante. Primero, no Adelante. me acuerdo si fue Multimedios u OPA el que sacó la historia del chinito con esta muchacha Joana Obando y con Cintia Córdoba. Algo de unos kilos en un WhatsApp. Y con, Otra vez un WhatsApp que Ajá. decían que unos 20 kilos. Esa no sé qué. historia fue montada por la DIS. Fue montada por la DIS. Yo soy informante de la DEA, no solo en Costa Rica, sino en Nueva York y en Texas. Y esa historia no salió de la DEA, ellos mismos me lo dijeron, fue montada por la DIS. Las imágenes que hay de diputados de Nueva República y de Joana Obando, que entra a un ascensor con un chinito y todo lo que han denigrado a Joana Obando, eso no fue Multimedios ni OPA, porque uno de ellos dos lo sacó como investigación propia. No, fue la DIS. La DIS le dio esas imágenes a OPA o a Multimedios, ya no me acuerdo cuál de las dos. 2 historias más. La DIS me siguió a mí por meses. Ponían un carro frente a mi casa. Si yo trabajaba todo el día en una computadora, ahí, en lo que yo fuera, todo el día, sin salir de la casa, ahí ¿Seguridad estaba, privada? Ahí estaba el carro todo el día. Con solo que yo bajaba las gradas del apartamento donde vivía, se iban. 2 personas cercanas a mí, muy valientes, enchiqueraron el carro, lo cerraron entre las dos. Era un carro de la DIS para vigilarme a mí, pero ¿a cuenta de qué? La DIS me interviene en las llamadas telefónicas. Un día que me atacaron en OPA, ese día tenía yo un problema lumbar, un dolor en la espalda. Entonces, hablo con mi mamá por llamada normal, graban la llamada y en la noche en OPA dicen que tienen una cremita para un candidato que tiene dolor de espalda. O sea, la DIS copia las conversaciones de uno y se las pasa a la prensa. La DIS es un asco de institución. Jorge el Trompo Torres es un aliado de los narcos. Salió contradiciéndome porque yo decía que aquí estaban los hijos del Chapito Guzmán. Dijo que era mentira y los narcos me han dicho que es cierto, porque hay gente que me sataniza porque dice que yo hablo con narcos. Claro, yo hablo con narcos porque necesito información y los narcos me sueltan información. Por eso yo sé que, por ejemplo, Gallo o Sombra o Papá Chávez es una figura del Mencho, del cartel Jalisco Nueva Generación en nuestro país. Por eso sé que le dieron $3 millones al gobierno para abrir el hueco ahí en Bahía Draque. Por eso sé que Gallo, Sombra o Papá Chávez dice que le ha dado $13 millones al presidente. ¿A quién apoyan los narcos? A Laurita, le dicen Laurita y le dicen la machita. Qué vacilón que Mira, Laurita... es que vos nos caes mal porque hablas mal de Laurita. Así me han dicho los narcos a mí. Mira, pero es que vos nos tratás mal a la machita. No puede ser. A mí me llama la atención cuando Laura llega a algún lugar, la cantidad de guardaespaldas y carros y gente que se baja. Realmente eso yo nunca lo había visto en Costa Rica y yo creo que no se había visto en Costa Rica hace mucho. Sí, hay seguridad, obviamente las personas tienen que andar seguridad, candidatos o lo que fuera, si lo pagan con su propio peculio. Pero sí me llama la atención el despliegue de seguridad que tiene la muchacha y por qué tanta seguridad. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué me contaron? ¿Qué es lo que Que sucede? esa seguridad se la pagan los narcos. Se la pagan los narcos. ¿Quién fue aquí el único magistrado que tenía guardaespaldas? Magistrado. Sí, solo un magistrado en Costa Rica. Bueno, Celso Gamboa tenía guardaespaldas. Celso Gamboa. Pero yo me acuerdo que eran guardaespaldas del Poder Judicial. Sí, claro, pero era el único. Porque él tenía guardaespaldas. Sí, andaba por todo el Poder Judicial ahí con guardaespaldas. ¿Por qué y se llevó gente del Ministerio de Seguridad para trabajar con él. ¿Por qué tenía guardaespaldas? Porque está vinculado con los narcos y eso es sumamente peligroso. O sea, yo sé que Costa Rica es peligroso. Lo que pasa es que sí veo a Laura con mucha seguridad. Incluso ya que tuvimos, yo creo que ya aquí lo dijimos, lo del recurso de amparo. Bueno, por ahí la sala nos dio la razón y le obligó a Casa Presidencial a que nos diera información sobre los 2 guardaespaldas que yo había identificado en una fotografía de Laura, que
que de hecho la investigación todavía continúa, y la sala le dijo a Casa Presidencial, contéstele a Legítima Defensa sobre la información de quiénes son los guardaespaldas, y de hecho uno de ellos, aquí lo identificamos ya, es funcionario del Ministerio de Seguridad Pública con un permiso sin goce, un permiso laboral para ir a trabajar con Laura. Y en Casa Presidencial nos contestó, no sabemos Eso por no qué puede él está ser, ahí. eso es Así una nos contestó la barbaridad. Casa Presidencial. Está No publicado sabemos ya. por qué está por qué lo contrataron Pero además, ahí. escuchen esto. Y Inca 7, lo que sabe, le voy a contar, es dificilísimo para un policía raso o no raso, bueno, tal vez sacar un permiso. Pero Mario Zamora a este muchacho se lo dio ¿quién es Inca en 7? tiempo récord, me ¿Quién es imagino. Inca 7? Inca 7 es un carajo que es de la seguridad del presidente. ¿Y de quién es amigo Inca 7? Del diablo, de Alejandro Arias, alias el Diablo. Y está en la seguridad del presidente. Recuerden que mataron a un guardaespaldas del presidente que tenía préstamos gota a gota. Lo mataron. Ajá, eso Lo es cierto. mataron. Sí, la gente se Ese lo olvida. carajo, le Sí, quitaron es el cierto. teléfono. Y una alguien me escolta de pasó Rodrigo esta Chávez. información. Una Alguien escolta me de Rodrigo pasó, Chávez lo mataron, alguien sí. me pasó esta información. A la gente se lo olvida. En el teléfono de esa escolta de Rodrigo Chávez había información de que el presidente en un vehículo de Casa Presidencial durante una gira en Limón se reunió dentro del vehículo con un narco. Yo lo he dicho, que Gallo, Sombra o Papá Chávez se reunió con el presidente de la República dentro de un vehículo de Casa Presidencial en Limón. Ese es el presidente que tenemos, que consume cocaína, que es un gran borracho y que ha hecho negocios con los narcos. Escuche esta otra historia que me la contó otro narco. Un viernes Ya me está dando miedo se estar con reúnen Camilo aquí. en Escazú. Un viernes se reúnen en Escazú con un narco muy grande, colombiano. En esa reunión estaba Celso Gamboa. Y Celso Gamboa le dice al narco, mira, tenés que pagarnos $700,000. Y el narco le dice, ¿para qué? Piquillo. Para que le demos a usted seguridad. Entonces el narco se negó a pagar los $700,000. La reunión fue un viernes y lo detuvieron al siguiente lunes por no pagar. Wow. ¿Sabe quién estaba en esa reunión? Gerald Campos, ministro de Justicia. Ya lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. ¿Cómo va a estar el ministro de Justicia en una reunión con Celso Gamboa cobrándole a un narco $700,000? Aquí hay narcos que pagan peaje, así como los narcos cobran peaje en los barrios. Aquí hay narcos que le pagan peaje al gobierno para que no los toquen. Aprovechando esa declaración que ha realizado el periodista Camilo Rodríguez, quiero aprovechar acá al licenciado Juan Herrera, que no me cobra honorarios, no sale gratis, dice el abogado. Por si te querellan. Sí, no, es que hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Uno son las acciones del Poder Judicial y otro es el Colegio de Abogados. Esta denuncia me recuerda mucho a lo que dijo Paola Mora, de expresidente del BCR. Paola Mora Truminelli. Ajá, de que ahí se lavaba dinero y no he visto acciones judiciales. También me acuerdo del exministro de Seguridad, Pelito Blanco, que dijo que había... Berrocal, de que habían unos correos vinculados, 29 nombres vinculados a grupos narcotraficantes de Venezuela. Y no hemos visto acciones. Sabemos y entendemos de que existe un tema legal para proteger lo que es la imagen de los funcionarios públicos, incluido el presidente. Aquí hay un tema bastante interesante. De todas las denuncias que ha hecho Camilo Rodríguez, que lo han tratado de una cosa y de otra, hay algo muy importante. Ninguno de los tres poderes ha tenido los huevos para salir a una rueda de prensa para desmentir a Camilo Rodríguez. Por eso es que yo sigo creyendo y le sigo dando voz sin censura al periodista Camilo Rodríguez, porque me parece que en Costa Rica decir la verdad no es delito. Y no me contestan. Es que no tienen los huevos para defender voy a ponerle de otra forma. La imagen que tienen que tener los tres poderes es algo que ellos tienen que cuidar, obligados. Sí. Ellos tienen que ver la investidura de los poderes que ellos respaldan. A mí me parece que las denuncias que Camilo Rodríguez ha hecho, la inacción de los tres poderes del Estado, lo único que demuestran es que hoy Costa Rica se encuentra más sumergido en un narcoestado de lo que todos los costarricenses hemos podido percibir. Por eso ya no voy ni al OIJ ni a la Fiscalía.
llevar denuncias, ya no voy. Ahora voy directamente a la DEA y a 2 personas de Nueva York que representan en una comisión en la que me metieron, a la DEA, la CIA y el FBI. Todo lo cuento ahí, todo lo cuento ahí. Hay narcotraficantes que se comunican con esta gente para darnos información de todo el sector. Ahí, Camilo. No con el OIJ que está en manos de Choriloco, Michael Soto, que es un empleado del cartel de los soles de Venezuela. Camilo, ok, eso lo vimos en Venezuela, obviamente información de periodistas, investigadores que han estado en Venezuela, son los que le han permitido una permanencia de creo que 40 años a Nicolás Maduro, que ni siquiera el ICE puede sacar a Nicolás Maduro de Estados Unidos, le dieron la green card. Me parece que usted va a ser uno de los que le va a permitir una permanencia en los Estados Unidos a varios funcionarios públicos que en este momento eso espero. No solamente son unos corruptos, son parte de grupos terroristas declarados por Estados Unidos. Porque le voy a decir algo al licenciado Juan Herrera en el sentido de lo de Celso. Lo de Celso es muy importante. Pero quitan a Celso y dejan a otra cabeza, que es Simón Angulo Arredondo, vinculado con otro cartel que roba propiedades, para lavar plata del narco con hipotecas a esas propiedades. Eso lo vimos en la zona de San Carlos. José Pablo Badilla Villanueva, ajá, René Orellana, Francisco Dalanese, Gustavo Adolfo Cochuris, el Chupacabros Cochovis, René Orellana, ya lo dije, Douglas Iván Rivera, el narcojuez. Todos esos, Irving Maliantín, todos están debajo de Celso Gamboa. Todos esos tienen que irse. Entre el viernes y el martes pasó algo muy importante para mí. El viernes anunciaron la extradición de 2 colombianos nacionalizados. Yo los denuncié. Me siento muy orgulloso. Siento muy orgulloso porque yo los denuncié. De los 17 extraditables, yo he denunciado a 16. Y número 2, el martes le congelan las cuentas a Choc, a Noni, a Anita McDonald, otra narcoabogada cercana a Celso Gamboa y a Simón Angulo Arredondo y a Irving Maliantín, pero además le condenan, le cierran, le congelan las cuentas a Tony Peña Russell. ¿Por qué es tan importante para mí? Porque Estados Unidos no tenía interés en Tony Peña Russell. Y yo me empeñé. Un funcionario de la DEA me dijo, pero ¿por qué Tony Peña Russell? Si es solo un sicario. Y yo le dije, no señor, Tony Peña Russell no es un sicario, es un formador de sicarios. Ustedes tienen que llevárselo por el bien de Costa Rica. Y ayer le congelan las propiedades y yo lo considero un triunfo de mi lucha. De esos 17 extraditables, yo tengo información y le brindé información a la DEA de 16 de ellos. Y es muy importante decir que la DEA no tiene fe en el OIJ y no tiene fe en la Fiscalía. Solo tiene fe en la Policía de Control de Drogas, nada más. Eso que dices, Camilo, sí es muy heavy, muy grave, bastantísimo, diría yo. Y sí sé, como lo acabo de decir hace unos minutos, y lo he venido diciendo hace bastante tiempo en este programa, Costa Rica, las instituciones públicas, pero principalmente el aparato de seguridad estatal de Costa Rica, llámese inteligencia, llámese ICD, llámese seguridad pública, llámese PCD, que sí sé que es una de las policías que están un poco que están más limpias, llámese policía, migración, o sea, en todo el aparato estatal hay que hacer una limpia. Si ustedes recuerdan bien, había una persona que se llamaba, el nombre no recuerdo, García Luna, en México. Aquí hicimos un programa sobre ese señor. Ajá. Él aparecía nombrado en todos los puestos de seguridad importantes en México. Era director de una cosa, era gerente de otra. El hombre que organizaba, creó patrullas, formó instituciones policiales, Policía Federal, una eminencia en seguridad, y no hallaban dónde ponerlo en México. Hace muchos años, muchos presidentes, sobrevivió a muchos presidentes. Hoy está con más de 40 años, creo, o más de 30 años en Estados Unidos por narcotráfico. Costa Rica tiene muchos García Lunas dentro del aparato de seguridad pública. Nosotros hemos criticado, Camilo, si has seguido el programa, hace muchos años hemos hablado de la fuerza pública, de la capacitación en la academia, de los que se salen de la academia y terminan en el narco. Pero hemos dicho también, muchos de los nombres que has mencionado en cuanto a funcionarios públicos, son personas que no llegaron ahí hace 4 años, Camilo y Gerardo. Muchos de ellos, porque Torres, el de la DIS,
no está ahí con este gobierno. Torres tiene siglos de estar ahí. Los directores actuales, subdirectores actuales, Lacayo, tiene siglos de estar en Fuerza Pública. Hizo un negociazo con la formación de los policías. El único que Lacayo. no conocía yo en Fuerza Pública, que no salió de ahí porque viene de la Fiscalía, es Steller. Pero muchos tienen años de estar ahí. Y Jiménez Steller está ahí porque es una ficha Yo de Celso. criticaba muy fuertemente, los que me seguían en Twitter hace muchos años, yo critiqué mucho a Celso Gamboa. De hecho, yo tuve un pleito legal con Celso Gamboa, lo mandé a la Sala Constitucional, hay un recurso de amparo en aquel momento, ahí un día esto lo vamos a ver en el programa. Sí. Eso hace mucho tiempo, y yo lo identifiqué hace muchos años, y yo lo criticaba. Yo tuve problemas con Celso porque yo lo criticaba cuando él estaba en seguridad pública, y yo trabajaba en seguridad pública. La gente era un montón de huelepedos de Celso Gamboa. Claro, a Celso lo enaltecían, a Celso lo declaraban presidenciable, Sí, claro. y mucha gente de Fuerza Pública, que muchos nos están viendo y saben de lo que estoy hablando, Celso era intocable. García Luna era intocable en México y hoy está allá en México. No, en la cárcel en Estados Unidos. En Estados Unidos, perdón. Y Celso hoy ya va para Estados Unidos. La misma dosis, es el mismo patrón, es la misma película. Es una película de Netflix con diferentes protagonistas. ¿Usted sabe por qué han atrasado? Sin el don, por favor, porque no me he casado. Señor Juan Herrera, usted sabe, qué hombre más inteligente, que no se ha casado. ¿Usted sabe por qué han retrasado tantísimo la extradición de Celso Gamboa? No sé, pero sí sé que es porque tiene tiene otros asuntos penales. Señor, porque no les conviene que hable antes de las elecciones, porque se quedan sin diputados la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, el PAC y este gobierno. Celso tenía tentáculos en la Unidad Social Cristiana, Leslie en todo lado, en todo lado. Daniela Rojas, Melina Hoy, Carlos Andrés Robles, 4 diputados, Óscar Cascante, exdiputado, Gerardo Vargas, exdiputado. Celso tenía vínculos en Liberación, de Rodrigo Arias Sánchez y Óscar Arias Sánchez para abajo, todos los que usted quiera, Víctor Hugo Víquez en Heredia, por ejemplo. Celso tenía contactos en el PAC, al punto que yo creo que Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado no están vinculados con el tema porque fueron tontos útiles de Celso Gamboa y de Choriloco, de Michael Soto. Y Celso tiene vínculos con este gobierno, con Gerald Campos, que cuando era ya ministro de Justicia lo acompañaba a él para extorsionar a los narcos. No hay duda. A ese narco lo extorsionaron, le dijeron, denos $700,000 para darle protección. No quiso, se lo cargaron. Celso y Gerald Campos son tan cercanos que Gerald Campos, estando Celso en máxima seguridad en una cárcel de Costa Rica, en máxima seguridad, bajo un gobierno de Rodrigo Chávez, Celso salió en prime time dando una conferencia de prensa de 1 hora en Repretel, en una televisora nacional. ¿Dónde ha visto usted que un narcotraficante haga una conferencia de prensa en horario estelar permitido por el Ministerio de Justicia? Nunca se ha visto eso. Nunca se ha visto eso en ningún planeta. Tienen teléfono celular en máxima seguridad, les cobran entre 10 y 20 millones por tenerlo. Todos están comunicados, eso es un cuentazo que no. Bueno, nos dice la producción que nos podemos pasar del tiempo, ya son las 8, nos pudimos haber ido, pero producción aquí nos está diciendo, démosle hasta las 1 de la mañana, Camilo, ¿qué pensás? Qué dicha, me gusta mucho, me gusta mucho. No, bueno, lo que quiero decir, hay una conclusión a todo esto, y no es que me quiera ir, Gerardo, pero hay una conclusión a todo esto, y Legítima Defensa ha venido evidenciando muchas cosas, hemos venido hablando muchas cosas, documentando muchas cosas, algunas hemos invitado personas que nos han dado información valiosa, pero hemos hecho algo. Yo el día de mañana estoy tranquilo, Gerardo y Camilo, después del 8 de mayo, si Costa Rica, como vimos aquí en un programa, como los venezolanos que ahora están comiendo en camiones de basura porque la inflación está a más de 1 millón y porque ya no tienen ni siquiera café. 2 millones por ciento. 2 millones por ciento la inflación en Venezuela. Claro, Nicolás Maduro pensó que imprimiendo billetes iba a volver millonario el país. Para que la gente sepa la gravedad del tema es que si usted tenía $2 millones en este momento tendría apenas $1 en el bolsillo. Increíble. Y entonces, el día de mañana, ojalá que no me toque o que no nos toque a los aquí presentes y a los que nos están viendo, cuando vimos videos que tomó aquel periodista, no me recuerdo el nombre, de los venezolanos
comiendo basura de los carros de la basura, de los camiones de basura, que Nicolás Maduro lo desmintió, habiéndole mostrado el periodista de Maduro, mira, aquí están los videos. Jorge Ramos, correcto. El día de mañana yo estaré tranquilo. Ojalá que no nos toque costarricenses. Rodrigo pero Chávez hay es el que Hugo cambiar Chávez esto. de Costa Hay que Rica. cambiar esto. Rodrigo Chávez es hay el Hugo que Chávez darle de Costa vuelta al Rica. país. Hay que darle Téngale vuelta. miedo. Así es. Puede llevar a Costa Rica al despeñadero. Y ya. Laura Fernández es una narcocandidata. No permitamos que llegue al poder. Hoy despidieron 900 empleados de una empresa que hace un año se instaló en Costa Rica. Esa es la economía jaguar que nos prometió Rodrigo Chávez. 900 empleados, 900 personas sin trabajo el día de hoy y resulta que Laura va a continuar con ese continuismo, ¿verdad? 900 personas sin trabajo. Esa es la economía jaguar que nos prometió Rodrigo Chávez. Adelante, Gerardo, dígame. Para tener una idea de lo que significa la palabra continuidad, en Venezuela les pusieron a Chávez y luego les metieron a Maduro. Eso significa aquí la continuidad. Ya está Chávez. Tengan cuidado que no les metan el Maduro. Exactamente. O la Madura. Exactamente, porque Nicolás Maduro fue una continuidad de Hugo Chávez. Claro. Y él lo eligió así. Y entronizó la crisis. La crisis con Hugo Chávez nunca fue como fue con Maduro. La crisis con Laura Fernández va a ser mucho, pero mucho mayor, porque además ella es chapa, es tonta, imita muy mal al presidente. El presidente tiene ciertos dones, sobre todo histriónicos, de comunicación que ella no tiene. Le va a quedar muy grande. Y es que ella está hecha de madera y sabemos que el come de madera de Pinocho. En Costa Rica. No, sí, es obvio, porque son demasiadas las mentiras y es increíble cuando hay personas, y digo personas porque conozco algunas, sí, ¿verdad? Es patológicamente mentirosa. Es patológicamente mentirosa, pero es descarada. La casa de Laura Fernández fue construida por dos narcos. Dice que no va a los debates. Yo lo denuncié. Dice que no va a los Jerry y Deini Rivera Rojas. Dice que no. Narcolavadores del grupo de Candela, perdón. Dice que no va a los debates, Laura, porque ella no se junta, no se mezcla con cerdos, pero les encanta el chorizo. Bueno, recordemos que Laura Fernández, promotora de la Agenda 2030 en Costa Rica, ella promovió algo muy peligroso y muy cercano a las prácticas que se dieron en Venezuela, que es precisamente la ley jaguar, lo que ella llamó el pelo en la sopa. O sea, ella lo que estaba diciendo es que hay que quitar regulaciones. En otras palabras, si fuera tan fácil de tomar decisiones con recursos públicos y supiéramos que todo el mundo es ético, mira, sería genial. Eso sería un mundo fantasía. Lo que propone Laura Fernández demuestra una de dos: o ignorancia, o está promoviendo una puerta trasera para que el crimen organizado se infiltre dentro de la institucionalidad costarricense, que ya está bastante infiltrada. Pero el pelo en la sopa es básicamente dos cosas: o es cómplice o es una ignorante, o sea, sin medida, que tras de eso la respaldó un señor que es un jetón, como dijo Célimo Guido, es un bocón, que es el presidente de la República, que no tiene los huevos. A mí nunca me aceptó una entrevista así de cara a cara, porque sabe que a mí fui uno de los medios que nunca pudo comprar. Nunca me vieron convertirme en un medio de propaganda. En un jaguarcito. Usted vio el video que publiqué ayer, no sé si lo vio, de Laura Fernández cuando estaba dando declaraciones sobre la Agenda 2030. No, pero sí lo he visto, Se los voy a pasar. ¿Cómo va a ser que una mujer que está con Agenda 2030 tiene 24 diputaciones en manos de pastores evangélicos o esposas de pastores evangélicos? No tiene ningún sentido. Una cosa no puede ir con la otra. O sea, usted lo que dice es que principios no tiene, nada más. No tiene principios, no tiene coherencia. No, y ni siquiera tiene los valores. Estaban orando por ella y ella se estaba riendo. Sí, ella se estaba riendo. O sea, claro. a las personas que pertenecen a algún tipo de iglesia, yo no sé, o sea, tendrían, vea, es que maldito el hombre que confíe en el hombre. Y se lo repito. Esa frase es bíblica. No, está en Jeremías. El profeta Jeremías se los profetizó a todos los costarricenses del siglo XXI para el año 2026. Maldito el hombre que confía en una mujer mentirosa y una mujer manipuladora y una mujer que ha llegado a enseñar que básicamente la política en Costa Rica está hecha para dummies.
Mañana empieza una campaña muy fuerte de apoyo al voto católico. Los católicos como yo, que he fotografiado... Yo soy católico también. Que he fotografiado 30,000 templos en 60 países, que he hecho una gran cantidad de libros sobre el tema. Vamos a permitir los católicos tener un parlamento de panderetas, porque el parlamento de Laura Fernández es un parlamento de panderetas. No, pero no solo eso, Camilo, Su es que segundo también lugar- Cambiame el nombre de panderetas a fanáticos. O sea, personas que no son estudiosos de la Biblia, sino que se dejan llevar por lo que le dicen. San José es la esposa de un pastor. No, y Pero quedó, escuche quién es el quinto lugar. Gonzalo Ramírez Zamora. Fue presidente de la Asamblea Legislativa. Fue presidente de la Asamblea Legislativa cuando se terminó ese edificio, que parece una caja de leche. Le andaba contando a sus amigos que había ganado tanta plata, que le habían dado tantas comisiones por ese edificio, que nunca más en su vida iba a trabajar. Así. Pero además, Gonzalo Ramírez Zamora falsificó una sentencia de un juez y falsificó la firma del juez y así sacó a un narco de la cárcel. Y por eso él estuvo en la cárcel. Y es el quinto lugar por San José de Pueblo Soberano. Y el cuarto lugar es Mayuli Ortega, que es la penetración del narco mexicano en la campaña política. Esposa de un narco, lo mataron a él y al hermano, a los narcos. Esposa de otro narco, alcalde de Tecolutla, Veracruz, México, Wenceslao Santiago. Alcalde narco, amante de un gobernador de Veracruz narco, que dicen que es el gobernador más corrupto de la historia de México. Aparece así en las redes sociales. Y la amante es Mayuli Ortega, la dueña de Pueblo Soberano. Por eso Pilar Cisneros no quería ni que fuera Pueblo Soberano, ni que fuera Laura Fernández, ni que Mayuli fuera candidata. A mí me llama la atención todo esto que decimos, que está debidamente demostrado en las redes y en prensa y todo, y documentado. Lo de Mayuli Ortega, lo de que fue procesada en México. ¿Cómo es posible? Pero todo esto me dice a mí que también esto versus las encuestas, aquí hay un sesgo, porque no puede ser que Costa Rica se incline por personas que tienen, nosotros hemos visto corrupción, claro, PLN, PUSC, PAC, de aquí para atrás, sí, totalmente, pero es que este nivel actual les están poniendo en la cara del costarricense, en las papeletas de votación, gente que nada más le falta poner los expedientes judiciales, un presidente con más de 100 expedientes judiciales y gente por actos de corrupción, que casualmente todas las personas que están cuestionadas por actos de corrupción o con procesos abiertos en tribunales penales, quieren buscar puestos con inmunidad, o diputados, o el día de mañana van a ser nombrados ministros. No importa la religión en la política, lo que quedó demostrado es que Laura Fernández, negociando puestos en embajadas, negociando puestos en el Poder Judicial, vea qué cerebro, que no tiene el poder en el Poder Judicial, si llegase el día de mañana a la presidencia, y negociando puestos en el gobierno y viceministros con la gente que está relacionada a este tema. Con Leslie Bojorges, narcodiputado, el que sea ministro de Educación a cambio de los votos para que no fuera procesado el presidente. Sí, ¡Qué barbaridad! No. Lo que yo veo es Leslie Bojorges entregado al narco. Lo que yo veo es que los partidos anteriores, los partidos viejos, sí, criticamos al PLN. Yo sí veo que la gente critica mucho el PLN, y es cierto, alguna vez Costa Rica solamente tuvo dos partidos, o éramos del PLN o éramos del PUSC. Lo que sí les quiero decir a mucha gente es que la criticadera del PLN no es por defenderlos, es que hace más de 10 años el PLN no tiene el país en sus manos. Hace más de 10 años el PLN no tiene ningún control sobre nada. Y no hay ninguna diferencia entre el PLN, el PAC y este gobierno. Usted lo ha dicho que esta es la tercera parte del gobierno del PAC. Hemos estado regidos por por gobiernos de partidos emergentes, PAC, Pueblos Soberanos, el otro, partiditos taxis, que lo que han hecho es destrozar este país. Sí, el PLN y el PUSC hicieron mucho daño, pero por lo menos hay instituciones que todavía al día de hoy funcionan, como la Caja, como el ICE, y sigan poniéndole nombres. El PUSC está tomado por el No, por eso estoy diciendo, no estoy defendiendo el PUSC, lo que estoy diciendo es que el PUSC debe ser erradicado también de la política nacional. Ni el PUSC, ni el PAC, y ni Frente Amplio. Tienen la cáscara y la poca vergüenza de poner la cara y decir, éramos del PAC, pero ahora nos llamamos diferentes, yo soy la esposa de uno de los gobiernos peores que tuvo Costa Rica, y llegan a poner la cara. Yo sí creo que hay que optar por partidos con un poquito más de estructura, hay que votar por partidos con un poquito más de estructura, y si no tenemos esa facilidad o esa facilidad de distinguirlos por personas que nunca
que no están en la palestra pública en materia de corrupción. Yo sé que ya se va a Ahí terminar el está programa. Ana Virginia Calzada, no la estoy defendiendo, pero hay gente que podríamos, No la quiero, podríamos Ana Virginia votar Calzada, porque van a tener más controles porque Juan, saben que don el Juan, día de mañana cometen Ana algo. Virginia Calzada y Gloria Valerín fueron las grandes artífices de lo que vivimos los hombres en este país, de No las sabía esa grandes parte, injusticias pero bueno. que vivimos. Ana Virginia Calzada y Gloria Valerín. Yo sé que ya vamos a terminar. Vote usted por quien quiera. Le pido con todo respeto y consideración, vote por los diputados de Aquí Costa Rica Manda. Si usted vota en San José, por favor, vote por mí, que voy de candidato por Aquí Costa Rica Manda. Quiebre el voto, no le dé todo el poder al gobierno, no le dé todo el poder al gobierno, no le dé todo el poder al chavismo. Ayúdeme a llegar a la Asamblea Legislativa, voy a ir a enfrentar a los narcos, no he tenido miedo afuera, menos voy a tener miedo ahí, a enfrentar al PANI, a enfrentar a INAMU, a enfrentarle los atropellos en pensiones alimentarias y lo que vivimos miles de hombres y miles de mujeres alejados de nuestros hijos. Aquí nos dice nuestra amiga Feli, no hay por quién votar. Sí hay por quién votar, Feli. Lo que sí sabemos al día de hoy y lo que Costa Rica Ahorita sabe la llamo, Susan. es que ya sabemos por quién no votar. Definitivamente sabemos por quién no votar. No puede ser que este país caiga. El salto del abismo, el salto del vacío que Figueres dijo en algún momento, hoy lo estamos viendo que se cumplió. Así que, como dice Camilo, bueno, Camilo, le deseo mucho éxito. Muchas gracias. ¿Dónde el vota 1 de usted? febrero, ¿Dónde yo voto en Heredia. Bueno, pero vote por Aquí Costa Rica Manda para Voy a diputado. pensarlo. ¿Qué me da? Negociemos algo. El especialista, el máximo abogado especialista en materia de denuncias falsas contra hombres en violaciones es nuestro candidato por Heredia. Muy bien. Muy bien, Vote Camilo. por los diputados de Aquí Costa Rica yo le deseo Manda. mucho éxito, de verdad, Camilo. Gracias. Y ya está advertido aquí públicamente. Si llega a la Asamblea Legislativa, que ojalá Dios le dé ese poder, lo vamos a estar vigilando desde Usted aquí. iría de asesor mío a la Asamblea. Usted trabaja en el Ministerio de Economía. Déjeme pensarlo. Vamos a ir a volar parejo, guayabo parejo, contra los me narcos serviría ir- y contra los corruptos. Me serviría ir de cónsul a Miami, no habrá una por No, ahí. porque yo voy a ser diputado y no voy a negociar nada de eso con nadie. Si quiere, va de asesor a volar parejo. Gerardo, Y seguimos volando parejo ¿te aquí. imaginas también. Camilo y yo en la Asamblea Legislativa? Qué buena ¿Sabe qué es lo más interesante? A Gerardo no le ofrezco porque rapidito nos boicotea. Ah, no, Gerardo sí después. Nos y pone micrófonos, se nos enchufes. y Dios todo. guarde, a Gerardo no. No, y es que Camilo sabe que yo a ese tipo de propuestas nunca accedo. No, porque- él no accede, por Es eso ni se lo apolítico, ofrezco. Gerardo es apolítico. Pero hay que ir a atacar a los narcos. Los narcos están destruyendo el país. Y perdóneme el francés, si quiere me pone el pito ahí. Yo he sido el único que ha tenido los huevos en este país para enfrentar a los narcos con nombre y apellido. Usted oye ahora a todos los candidatos presidenciales hablando del narco. Nunca hablan como he hablado yo. Con pruebas, con datos, con hechos. Y ahora como informante de la DEA, de la CIA y del FBI. Porque quiero destruir esas estructuras del narco que le han hecho tanto daño a Costa Rica. Bueno, y voy a decir algo. Puede ser que Camilo llegue a la Asamblea y haga un muy buen papel y eventualmente, ¿por qué no un Camilo para más adelante? Y ahí sí. Ministro de Seguridad. Ministro de Seguridad, y ahí sí le voy a poner a Gerardo Cónsul a en la par. Miami. Oiga, y lo Qué voy a necio, poner a Gerardo a la par, respirándole en la Ministro oreja. de Seguridad, usted. era. Sí, ministro de Seguridad. Cargado de prensa. Mira. Ir a cónsula de Miami. No. Usted tiene que darle a este país. Después se va a vivir a Miami. Si usted está soltero y todo, no tiene obligaciones. Pero hay que darle a este país. Muy Hay bien. que rescatar este Mira, país. Juan Herrera, y porque ya tengo varios años de conocerlo, creo que casi 5 o 6 años de Como hacer 6 años, vamos ya. este programa, sería un buen laxante para hacer un enema en el Ministerio de Seguridad Pública. Híjole, sí. Yo sí lo pondría ahí y tengo otro candidato para la DIS, porque definitivamente se necesitan 2 laxantes para Mi sacar. candidato para la ICE eras vos. Está difícil. No, Gerardo, está no, porque difícil. Gerardo pone micrófonos, se nos enchufe. Pero eso es lo que queremos. Lo más importante, Camilo, es lo siguiente. Costa Rica necesita un cambio. Sí, y la única forma de hacerlo es entender cuál es el peligro. Y precisamente si usted está en la selva, usted se va a encontrar con muchos animales. Pero hay un jaguar que precisamente tiene una mala práctica. Y es un jaguar que no come, que no devora. Es un ladrón, es mentiroso, es engañador. En la Biblia le llaman Hasatán, por decirlo de alguna forma. Tiene todas las características descriptivas
de Satanás. Ese es Rodrigo Chávez. Ese para mí es Rodrigo Chávez, y el señor presidente Rodrigo Chávez, en la investidura que usted se merece, el respeto que usted se merece, para mí usted es un gran mentiroso, es un gran bocón, es una persona que definitivamente ha sido un... ¿cómo se podría llamar a la persona? Es un manipulador. Manipulador. Es una persona que definitivamente engañó al pueblo de Costa Rica. Claro. La gente confió en usted. Yo me fui, me senté al frente de usted en Casa Presidencial, creí en sus palabras, pero usted se convirtió en un estafador político. Usted le mintió a los costarricenses. Dígame qué va a hacer con las ciento y resto de denuncias, porque posiblemente usted va a hacer la misma que hizo otro presidente, que quiso irse para afuera. Espero que el minuto 1 de que entregue el poder, a usted le pongan el par de esposas en las manos y se le procese como tiene que ser. ¿Sabe qué va a hacer Rodrigo Chávez al día siguiente de entregar el poder, o el mismo día? Jalarse de aquí. A Letonia. Tiene una casa en Letonia y tiene una casa en Portugal. Si se queda aquí, lo engavetan. Eso sí. Si se queda aquí, se lo Si lleva a se la queda DEA. aquí, lo guardan. Se lo guardan. Si Laura no gana, que eso es lo que va a pasar, son 100 causas penales, que ya tiene 3, que son por lo menos 8 años de cárcel. Y que no ha hablado Celso. Y que no habla. Celso va a ir a intercambiar años de cárcel por información, por cabezas ticas. Y va a destruir el prestigio de Liberación Nacional, que no lo mencione, de la unidad del PAC y de este gobierno. Que no lo por eso han movido todo para que no se vaya antes de las elecciones. ¿Y propongo un nombre para la Dirección de Inteligencia y Seguridad? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Para ahorita. Le podemos cambiar el nombre a distractores políticos. Eso. Yo quiero ser diputado. Son una vergüenza. Para luchar contra el narco, le ruego que por favor me ayude. Aquí Costa Rica manda. Camilo, diputado, 1 de febrero. Vote por el partido que usted quiera, y para los diputados, ayúdeme a tener un bloque de diputados de aquí Costa Rica manda para combatir a los narcos, al PANI, al INAMU, a la irresponsabilidad y limpiar el Ministerio de Seguridad de corruptos. Exactamente, y el Poder Judicial. La irresponsabilidad en pensiones alimentarias estrambóticas contra los hombres, y a obligar a que haya leyes, a conducir a que haya leyes contra las mujeres y los hombres que ponen denuncias falsas para alejar a los hijos del papá o de la mamá. Amigos de Legítima Defensa, no está de más darle gracias al productor, a la producción. Hoy nos mandamos media hora más. Camilo, nuevamente te agradezco por la presencia tuya aquí, y siempre te he dicho, las puertas de Legítima Defensa están abiertas, y sé que las de Gerardo Ledesma también. Gerardo, muchas gracias. Nos vamos, ¿te parece? No sé si te quieres despedir y... Lo quiero de ministro de Seguridad dentro de 4 años, cuando yo, Dios primero, sea presidente de la República. Ni crea que lo voy a mandar de cónsul a Miami. Eso no. Usted se va a quedar aquí enfrentando a los narcos. Muy bien, Camilo, muchas gracias por esa confianza, incluso que la haga pública. Muchas gracias. Dígame, Gerardo. No, agradecerle a la gente, porque hoy definitivamente nos extendimos un poco, pero el tema y la fecha lo amerita. Sí. Recuerden, en Venezuela primero metieron a un Chávez, luego metieron a Maduro. Aquí en Costa Rica ya metieron a Chávez, que no le metan el Maduro. Gerardo, ¿nos queda otro programa antes de las elecciones o ya no? Sí, uno. Uno más. Muy bien. El próximo programa vamos a ver qué hablamos, qué tema traemos para que Costa Rica no le abran los ojos, no se los saquen más bien, sino abrirle los ojos. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias nuevamente, Gerardo, por el tiempo de más. Y ya sabe, paz y amor. El vote por los diputados de aquí Costa Rica manda. Ayúdenos a llegar a combatir el narco. Legítima Defensa, ministro de Seguridad en un gobierno de ¿cómo se llama? No me confunda el nombre de esa manera. Quiebre el voto, no quiebre la democracia. Muy buenas noches. Gracias. Paz, gracias. Buenas noches.